Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo se hace el patrón de este bello jumpsuit, el cual está conformado por varios patrones. Voy a comenzar trazando esta línea que yo siempre dejo en la parte superior con un espacio. Entonces voy a trabajar con esta hoja al doblez, ¿verdad? Esta hoja plegada, y le voy a marcar en los dos lados, en las dos caras, esta línea. De ancho, al doblar la hoja tiene 33 centímetros de ancho, aquí lo pueden corroborar, y de largo podemos utilizar unos 50 centímetros, todo depende del talle delantero y trasero que vayamos a utilizar. En este caso vamos a trazar el talle delantero. Yo voy a colocar de 0 a 38 centímetros porque este diseño tiene como una faja, ok, como una parte que marca lo que es la parte de la cintura, y esa franja que ustedes ven allí, esa es la que me va a representar esa parte de la cintura. Entonces aquí con estos dos puntitos que ya yo marqué del talle, que es 38 centímetros de largo, voy a colocar 18 centímetros, que es la cuarta parte de mi cintura. Es decir, ustedes se miden su contorno de cintura, cuánto mide, la dividen entre 4 y eso les va a dar el valor que va a corresponder colocar allí. Ahora bajo unos 10 centímetros y marco unos puntitos para poder trazar la línea de la cadera. Entonces dejo 1 centímetro como de costura en esta partecita de aquí abajo y comienzo a trazar la línea, que esa línea es el valor de la cadera. Yo me mido el valor de la cadera y lo divido entre 4 y eso lo voy a colocar allí en esa línea. En mi caso voy a colocar allí 23 centímetros. Bien, entonces ahora desde aquí, desde la cadera, voy a trazar la línea del costado de cintura a cadera, que va a quedar de esta forma. Aunque va a ser una tela elástica, ustedes también pueden hacer esa franja a la misma medida si ustedes quieren, y que se estiren esa parte de la cadera también es válido. Es decir, en vez de hacer ese contorno de lo que es la parte del costado, así de esa forma lo pueden hacer recto. Aquí voy a colocar 8 centímetros de ancho del cuello y bajo 8 centímetros. Este va a ser un cuello básico que va a ser modificado más adelante. Ahora, después de haber marcado el cuello, continúo con el respectivo ancho de la espalda. Ustedes se miden desde un hombro al otro, su ancho de la espalda, lo dividen entre 2 y ese es el valor que van a colocar allí desde el inicio de la línea roja. Este inicio de 0 a 17 fue mi medida. Y aquí van a bajar 17 más 4, que van a ser 21 centímetros. Aquí de 0 a 21 centímetros. Esos 4 son estándar y siempre los van a colocar para que les ayude a marcar lo que es la línea del busto. Ahora trazan esa línea del busto, que es la cuarta parte de su medida. Ustedes se colocan su cinta métrica en todo el contorno del busto y espalda y dividen entre 4. Y ese valor en mi caso son 23 centímetros. Y lo voy a colocar allí. Ahora, desde el punto donde hasta marqué el ancho de la espalda, voy a bajar unos 3 centímetros. Marco mi puntito y continúo marcando una línea recta. Después de haber hecho esa parte, ahora realizo la inclinación del hombro. Ya trazado el hombro, voy a hacer lo que es la sisa de la manga. Para hacer esta sisa de la manga, si están prácticas, pueden dejar 1 centímetro de allí que se nota en la regla en forma de gota, y o si no calculan la mitad, es decir, esta línea la dividen a la mitad, colocan su punto y hacia la izquierda marcan 1 centímetro. Entonces unen los puntos, los 3 puntos que siempre les explico, desde el hombro pasan por ese punto medio y finalizan en la línea del busto. Ya al tener ubicados esos 3 puntos, trazo la línea de lo que es la sisa. Esta figura simplemente me va a servir para referencia.
en sí no voy a utilizar esta forma totalmente porque va a ser modificada. Aquí voy a colocar lo que es el costado desde la línea de la sisa, final de la sisa, hasta la cintura. Entonces, en este otro lado, como estamos trabajando con una hoja plegada, yo voy a marcar la figura tal cual como la hice en el otro lado. Y al marcarla por todos los lados, ya tendría lo que es en la mitad de lo que es mi patrón, es decir, la parte delantera completa de esta blusa. ¿Por qué la voy a hacer así doble? Porque en la figura de este tipo de blusa, en la parte de arriba de este top, esto va a atravesar hacia el otro lado, o sea, va de un lado, del lado derecho hacia el izquierdo. Es decir, comienza desde la parte del torso, de lo que es el costado de la derecha y finaliza en el hombro de la izquierda, en lo que es el área del hombro y el cuello. Entonces ya al terminar de marcar totalmente igual aquí esta forma de esta blusa, okay, en este sentido el patrón básico que aún no lo he modificado, aquí les voy a mostrar completamente lo que les estaba mencionando, que es el patrón completo de la parte delantera de ese top que lleva el jumper o el jumpsuit. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes van a medir o se van a medir desde el centro de cada busto, o sea, cada seno, y en mi caso son 18 centímetros. Y lo divido a la mitad, que son 9 centímetros. Desde esa línea media hacia la derecha van a marcar un punto hasta 9 centímetros, que ese va a ser el que les va a representar el centro de su seno, y hacia arriba o hacia los lados en forma circular vamos a representar nuestra circunferencia del seno. Entonces yo subí 8 centímetros, que es lo que corresponde a mi circunferencia de mi seno, que es como el límite hasta donde deben llegar los escotes, en mi caso para mi gusto. Entonces voy marcando por todo el contorno, partiendo desde ese punto central que se inició con lo que es la separación del busto, ¿verdad? Dividida entre dos. Bien, entonces allí marqué como referencia la circunferencia del busto. Ahora, desde la línea de la cintura, me ubico hacia lo que es el costado. Entonces bajo unos 4 centímetros desde el punto de la sisa, el final de la sisa, y voy a trazar una línea recta. Lo pensaba hacer con la otra regla, pero es mejor así. Hago unas líneas punteadas dirigidas hacia el cuello. Y ahora voy a dividir entre dos este hombro. ¿Ok? Voy a sacar la mitad y desde allí coloco un punto y ese va a ser lo que me va a representar el ancho de lo que es esta parte del top. Si ustedes lo quieren más delgadito, pueden comenzar desde la cintura. ¿Ok? Así. Y terminan. Si tienen un busto grande y lo quieren así de delgadita la tela, lo pueden comenzar a hacer allí. Si no, en mi caso, como la figura de lo que es el diseño, yo voy a, desde lo que es la línea del centro hacia la derecha, voy a aumentarle unos 5 centímetros. Marco este punto y me voy a dirigir con mi regla recta y voy a trazar desde ese punto que marqué hacia donde coloqué el ancho del hombro, ¿ok? Entonces yo lo voy a hacer de esta forma, más anchito, que me cubra. Allí está esa parte de lo que es el top. Entonces ahora, como yo voy a trabajar esa parte con tela stretch, como con una licrilla, no es necesario sacarle centímetros de costura a la pieza porque estira lo suficiente como para que quede bien apretadito.
¿ok? Entonces, cualquier cosa, ustedes lo cortan desde acá. Si lo quieren delgadito, si va a ser para un traje de baño, un traje para la playa, lo pueden hacer de esa forma. Si no, si lo quieren más tapadito, lo hacen como el mío. Entonces ya aquí voy a continuar esta línea para que sepan cuánto va a quedar de ancho. Va a quedar como unos 10 centímetros de abertura allí en esa parte media central. Y aquí igualito le van a sacar la forma. Entonces esta tapa, ok, derecha que saqué desde acá, toda esta tapa, van a sacar otra pieza para el otro lado. Ok, va a ser totalmente igual. El ancho que queda este top va a ser de unos 5 centímetros. Entonces vamos a hacer una tira con los 5 centímetros de ancho, ¿verdad? Pero con la medida del cuello trasero. Yo lo voy a representar acá simplemente para saber la medida total, ¿ok? Voy a bajar aquí desde la línea roja hacia abajo unos 2 centímetros y realizo el trazo de esta forma semicurva y ustedes van a medirlo y lo van a multiplicar por 2. Es decir, aquí mido y me da 9 centímetros. Lo multiplico por 2 y esto va a ser en total una tira de 18 centímetros que se va a hacer con un ancho de 5 centímetros, que es el que va a corresponder con este hombro, ¿ok? Y se va a unir por la parte trasera, es decir, por la parte del cuello en la parte trasera. Bien, entonces ya saben, lo anotan por allí. Todo depende de la medida de su cuello trasero que lo van a representar allí solamente. Ya después no lo van a utilizar para más nada. Ahora voy a proceder a cortar toda la figura que me resultó. Aquí pueden observar, ya está despegado, ¿verdad? Ya tiene todas sus partes. Aquí las uno nuevamente para que observen. Este fue el patrón total. Aquí esta tira, que es la que viene desde el costado y la parte de la cintura. Quito estas hojas sobrantes y aquí les dejo esta parte que es de la cintura. Voy a doblar la parte de abajo más adelante para que vean. Entonces aquí pueden observar solamente esto lo van a hacer doble para que pueda cruzarse por acá y terminen el cuello, ¿verdad? Cruzadito. Y esta es la parte de la cintura y cadera de lo que es alrededor, ¿verdad? Del todo el contorno de nuestro cuerpo, entonces se va a hacer doble. Esta es la primera cara y viene una segunda que ustedes lo van a cortar con su tela. Ahora, después de haber tenido eso, voy a trabajar con 2 pliegos de papel, que los pliegos tienen como 50 de ancho y 60, un poquito más de 60, 70 de largo. Los voy a pegar para poder hacer el pantalón. Entonces aquí trazo una línea continua y voy a dejar un espacio en la parte superior. Ahora voy a dejar de ancho, lo que respecta al ancho de esta regla que yo uso, voy a trazar una línea recta hacia abajo, también continua, porque esta línea me va a representar a lo que es la parte superior del pantalón y hasta el largo, ¿ok? De una de las partes. Pero debo dejar ese ancho en los lados para colocarle lo del tiro. Entonces aquí en esta primera línea vamos a representar a la cintura. Yo voy a colocar de 0 a 23, que es la cuarta parte de mi cintura, ¿ok? O la parte que hice de la cadera allá arriba. Bien, entonces aquí en esta parte bajo unos 10 centímetros. Esos 10 centímetros me equivalen lo que va desde la parte de la cintura hasta donde trabajé y bajo hasta el huesito de la cadera, que es en sí la que voy a medir la cuarta parte. Entonces, en este caso yo soy de cadera 104, 106, divido entre 4, perdón, y le coloco allí el valor. ¿Ok? Entonces allí este valor que yo le coloqué fue de 26,5 para dejarlo holgado, ¿ok? 26,5 de 0 a 26,5.
Ustedes van a colocar allí el valor de la cadera en la parte baja, ¿ok? Y le hago esta formita, que es la forma continua de lo que es la parte de arriba de la cintura, que yo le hice donde iban los 93 centímetros y allí iban los 23, ¿ok? Entonces, voy a colocar la cinta métrica desde la cintura hasta la posadera de mis glúteos, es decir, yo me voy a sentar y me voy a medir desde la cintura hasta la posadera y eso va a dar 31 centímetros. Yo voy a marcar desde esa línea naranja hacia abajo 31 centímetros. Todo depende cuánto les dé a ustedes esa medida. Ustedes se sientan, se miden, derechitas, se miden y van a colocar esa medida allí. Ahora trazo la misma cantidad de lo que me dio la cadera, que son 26,5 en este caso, esa cuarta parte, y lo coloco, ¿ok?, allí y continúo desde la línea del alto de la cadera hacia abajo 1. Esto, entonces allí tengo la formita de la cintura, la cadera, el alto de la cadera y aquí la cadera baja, ¿ok?, que es donde allí iría la parte del tiro, ¿ok? Es esa pequeña lineecita que se coloca esta pestañita que mide, en mi caso, 4.26, porque divido 26,5 entre 6, perdón, y eso me va a dar 4.26. Entonces voy a colocar aquí 4.26 centímetros. Bien, y esa es la línea que sale para poder hacer esta forma de lo que viene desde la cintura hasta la parte que va en el entrepierna. Ahora, ya teniendo esta parte, voy a bajar aquí 1 centímetro porque es la formita que lleva el pantalón, ¿ok?, para que no quede totalmente recto allí en la parte delantera, y voy a utilizar mi reglita para trazarle la forma semicurva, es decir, para que se adapte al contorno de mi cintura y se vea muy bien el corte. Bien, entonces ahora yo puedo, como voy a trabajar con tela stretch en la parte de la cintura, esto se va a adaptar. Esta tela es rígida, la que va en la parte del pantalón. Entonces yo le voy a dejar 1,5 centímetros en lo que respecta al costado, en esta parte de acá, ya que esa tela no va a estirar. Y para que quede holgadito, voy a colocarle 1,5 centímetros de más en esta partecita, porque esa parte debería ser flexible a la hora de caminar y a la hora de sentarnos. Entonces, ya al tener esos 1,5 en ese ladito, vamos a proceder a colocar el largo de lo que es la pierna de esta figura del patrón de pantalón. En este caso es el delantero. Ya luego de haber trazado ese costado con esa medida que les di, bueno, ahora continuamos con esta partecita de acá. Y vamos colocándole con el centímetro o la cinta métrica, le vamos colocando 1 centímetro de costura por todo el contorno de lo que es la parte que corresponde al delantero central de este pantalón y sobre todo en la parte superior, que es la de la cintura. Ahora marco acá y tengo mi figura ya contorneada con lo que es el centímetro de costura. Ok, ya teniendo esta primera parte, ahora voy con lo que es el largo del pantalón. Primero vamos a tomar la medida desde la cintura hasta donde nosotros tenemos la rodilla, es decir, en esa parte central donde está la rodilla. Y esta línea que les estoy enseñando es que ahí va lo que es la parte interna del largo del pantalón. Entonces vamos a marcar en toda la parte media
de este pantalón, donde queda la rodilla. Bueno, vamos a terminar de trazar desde acá arriba el largo. En mi caso son 105 centímetros, es decir, 1,05 m de largo que me va a quedar mi pantalón. Y por supuesto se le agregan 1 o 2 centímetros de dobladillo. Ya al marcar lo que es el largo, que llega hasta acá, allí lo pueden ver. Ahora voy con lo que es la parte donde va representado lo que es la mitad de esta cadera, aquí la línea de la cadera. Ahora me faltaría la parte de lo que es el largo externo del pantalón. Entonces ahora trazo. Si quiero lo hago acá en la parte final del mismo ancho de lo que corresponde a la cadera, ¿ok? Esa línea azul que está allí, 26,5 centímetros, que es lo que les había mencionado anteriormente, más el 1,5 cm para lo de la holgura. Así se hace el básico y luego con las modificaciones ya ese centímetro de costura ya estaría incluido. ¿Ok? Entonces aquí me reitero aquí la medida y me faltaban solamente el 1,5 cm de lo que es el ancho allí de la cadera. Entonces termino de marcar el largo en la parte externa, ya tengo la interna y la externa, y ahora voy a colocar aquí la parte de la entrepierna que sale hacia la pierna, ¿ok? Entonces utilizo mi regla y le doy la forma. Por supuesto que esta también lleva el centímetro de costura, se lo dejo y voy marcando así para ya tener de una vez el centímetro de costura en esta parte del pantalón. Y aquí termino de marcar con mi reglita recta y ya tendría una buena parte de lo que es el largo del pantalón ya realizado. Ya culminado allí el centímetro de costura, ahora voy con la parte de lo que les había mencionado anteriormente, divido entre dos esta línea y gracias a ella, a esa mitad que yo voy a sacar, esta mitad que ustedes ven allí, marco la mitad con un punto y gracias a ella por allí va a pasar la línea o va a comenzar la línea hacia lo que es el final de la bota. La voy a dividir también entre dos, marco y trazo una línea con mi regla. Mi regla no es tan larga, es de 60 centímetros, pero me ayudo con mi cinta métrica para saber por dónde va a pasar la línea recta desde esa parte de lo que es la cadera y voy a terminar en la bota de este pantalón, ¿ok? Entonces yo voy a trazar con líneas punteadas por acá y eso me va a ayudar a cortar por toda esa línea y también voy a cortar la mitad hacia la derecha de lo que es esa línea azul, esa línea de la cadera que me ayudó a sacarle esa forma. Entonces aquí mido desde la cintura hasta 60 centímetros, que es mi ubicación de lo que es la rodilla. Ya yo sé que allí va a quedar la rodilla. Y por supuesto veo el diseño y el diseño me indica que a partir desde la parte baja de la cadera, es decir, por donde están los glúteos, es donde sale el ancho del pantalón. Entonces ya tengo una referencia cómo voy a hacer. Ahora voy a cortar esta partecita y las líneas punteadas. Ya terminando aquí de cortar de esta forma, voy a dejarlo hasta
1 centímetro antes de donde culmina la línea, ¿ok? Y de esta forma voy a abrir y ustedes en la tela, es decir, la colocan debajo, la tela y encima colocan el patrón del pantalón y van a abrir de manera que dejan unos centímetros para saber cómo les va a quedar la bota. De esta forma, allí ven esa abertura. De esta manera, ustedes van a hacer todo el contorno de la bota. Va a ser así. Ustedes le abren de unos 10 a 15 centímetros. Todo depende lo que es el ancho de esa bota, la que ustedes quieran. Ustedes le aumentan el valor que deseen allí. En este caso, bueno, yo le aumenté allí unos 10 centímetros. También a 15 centímetros se ve muy bien, grande, así como en el diseño. Ustedes eligen cómo hacer su bota. Entonces ya pueden observar el patrón delantero del pantalón. Es muy fácil. Esta es una de las formas como se puede hacer ese pantalón con la bota ancha en este sentido. Ahora vamos a hacer el patrón trasero, que simplemente vamos a bajar en lo que es la parte del tiro, a multiplicarlo y le vamos a subir unas medidas a la parte de la cintura. ¿Ok? Entonces tengo otra hojita acá y voy a subir 1 centímetro acá en el inicio de la cintura y también voy a trabajar con lo que es el tiro. Por ejemplo, esta lineecita que ustedes ven allí se va a duplicar, esta que me midió 4.26, yo voy a colocar a partir de este punto 4.26 también hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que recuerden que para el patrón trasero, ahí va a ir ubicado el pantalón, la parte de trasera que tenemos mayor volumen allí en los glúteos, y aquí vamos a bajar 1 centímetro para darle esa caída allí a esa parte baja de lo que es los glúteos, ¿ok? Entonces a partir de ese centímetro que bajamos, marcamos un punto y aquí vamos a hacerlo de la misma medida de esa lineecita del delantero, pero le vamos a restar el centímetro de costura, es decir, en vez de ponerle 4.26, que es mi medida, yo le voy a colocar 3.26 porque ya esta figura que yo voy a ir marcando por todo el contorno ya tiene el centímetro de costura por todos los lados. Ahora ya subí aquí en la parte de la cintura y voy a bajar hasta esta esquina y utilizo mi regla semicurva y voy bajando en lo que respecta a la parte de la cintura. Trazo de derecha a izquierda y ya tendría marcado allí con el centímetro de costura de la parte de la cintura. Bien, entonces aquí arreglo otra vez a la forma de lo que es la cintura. Aquí esta parte que sube es la de la forma del patrón trasero, que debe estar elevadito en la parte cuando uno se sienta, el pantalón no se baje tanto. Y ahora aquí le coloco la misma medida duplicada de lo que es ese tiro que ustedes ven allí. Aquí le adapto la forma, ¿ok? La parte trasera, allí como tenemos más músculo, lo que es la parte interna, ¿verdad? De la pierna. Entonces allí lo adapto a la forma con esa regla semicurva y aquí voy a subir, le voy a dar la formita curva que sube hasta la cintura, ¿ok? Ya luego voy a terminar de trazar todo el contorno del pantalón desde la cintura hacia la bota. Bien, entonces voy arreglando acá. Como pueden ver, allí se ve los dos tiros, es decir, el de abajo que está multiplicado por 2 y el de arriba con el tiro con el valor original.
Entonces continúo aquí y marco, puedo hacerlo a mano alzada o lo puedo también trazar con la misma regla. Bien. Y en esta parte igual voy trazando desde la cadera hacia el largo del pantalón. Aquí marco. Y trazo hasta abajo, hasta el final de la bota. Esta es una bota que primero se hace recta y luego con las modificaciones se hace ancha. Allí marqué un puntito en la abertura del anterior para saber desde dónde voy a trazar las líneas que tiene lo que es la cadera. Allí pueden observar el puntito. Ya les voy a marcar. Ok, aquí en la parte de la bota también marcan el punto central como lo hice en el delantero y van a hacer la línea recta que va a ir desde allí, desde la cadera hacia abajo, hacia la bota del pantalón. Bueno, entonces aquí trazo esta línea recta. Ok. Termino e indico aquí cómo voy a hacer con estas líneas punteadas gracias a mi cinta métrica. Y en la parte superior aquí completo con mi reglita recta hacia abajo. Y por supuesto trazo la línea de la cadera, corto lo que es esa parte central y luego esta parte de la cadera. Vamos a completar. Y trazo hasta acá, que es donde va a ir el corte, desde el centro hacia la derecha. Ahora voy a comparar el patrón delantero del pantalón con el trasero y termino de marcar desde el punto derecho de la cintura hacia lo que es la línea baja de la cadera. Aquí podemos ver cómo están alineados los tiros, es decir, las partes internas de allí, esa parte baja de la entrepierna, y aquí completo mi forma. Entonces ya tengo mi figura completa de la parte trasera del pantalón. Entonces ahora procedo a cortar. Ya tengo cortado entonces la figura de lo que es el pantalón trasero, la parte trasera, y bueno, lo abren igual, la misma longitud allí en la abertura, que sería igual al delantero, para que queden los patrones totalmente iguales en lo que es el corte de la tela. Aquí tengo entonces la pieza que va en la parte de la cintura, lo que es la franja tipo faja que va en la cintura, y tengo la parte de lo que es el top que va a ir doble. Entonces aquí lo pueden observar mejor. Aquí lo coloco así. Okay. Esto representa lo que es el costado a partir de la cintura hacia arriba. Entonces para hacer la parte trasera, esta es la parte de la cintura y cadera. Entonces para hacer la parte trasera yo debo medir este costado que va desde la cintura hacia arriba y esto mide 13,5. Entonces voy a realizar una franja de 13,5 centímetros de ancho y de largo. Es lo que me mide la espalda, que en el caso delantero le coloqué al busto 23 centímetros. En la espalda le voy a restar y le voy a colocar unos 21 centímetros para que el top me quede bien apretadito. Entonces siempre a las telas stretch o licrilla para la parte de la espalda se debe restar por lo menos 1,5 centímetros a 2. Entonces aquí le subo unos 13,5 centímetros hacia arriba y voy a hacer la franja que me va a medir eso de alto, y de largo me va a medir unos 21 centímetros. Le voy a colocar. Te trazo esta línea que es del alto del ancho de lo que es la franja. Ya al terminar de trazar esta línea, esta franja, voy a colocarle lo que es
esta línea que me hacía falta. Entonces ya tengo de ancho 13,5 y de largo tengo 21 centímetros. Corto y ya tendría las dos partes de lo que es la parte trasera, la espalda de este top, esto que está acá. ¿Ok? Va a ir unido de esta forma. Como es stretch, se adapta. Esto lo vamos a hacer, esta partecita la vamos a hacer también otra vez. ¿Ok? Vamos a hacer dos cortes de esa parte, la delantera y la trasera. Ya eso lo tengo, el patrón elaborado. Ahora voy a realizar lo que es la parte trasera del cuello, lo que les había mencionado en el inicio, que voy a hacer también una franjita, ¿ok? Con papel. Voy a subir unos 5 centímetros, que es el ancho como va a quedar allí en la parte del hombro, y a esos 5 centímetros de ancho le voy a colocar de largo lo que es la tira que va en la parte trasera. Esa tira va a medir unos 18 centímetros de largo, es decir, que de aquí a aquí va a ir 18 centímetros de largo y de ancho los 5 centímetros, ¿ok? Aquí entonces divido a la mitad, como la parte de atrás es 18 centímetros, esta hoja está plegada, entonces son 9 centímetros, termino acá, ¿ok? Y corto y ya tendría la parte del cuello trasero elaborado, ¿ok? Se hace así al doble. Desdoblo aquí la hojita y ya tengo el patrón de la parte trasera de el top. Ok, vamos a ver cómo queda eso. Esta sería la parte trasera del cuello. Bien, entonces para un próximo video estén muy pendientes. Gracias por escribirme, por darle like. Suscríbanse a mi canal Venecia Leal en YouTube. Y bueno, nos vemos para la próxima. Les voy a dejar la tabla de medidas para que se guíen al elaborar sus piezas. Hasta luego.